grabación. ¿Qué tal? Vamos a dar comienzo a la práctica dirigida número 5 del curso de Econometría Intermedia. Luego esta grabación va a ser publicada para que puedan repasar. En este caso ya cerramos la parte de variable dependiente limitada, digamos, en la cual hacíamos modificaciones a la variable dependiente en el sentido de que para empezar habíamos visto un trabajo con una variable dependiente que era binaria o dummy. Luego habíamos avanzado y estábamos trabajando con variables dependientes que eran categóricas. Y categóricas en dos tipos, ¿no? Categóricas que se encontraban ordenadas, es decir, había una jerarquía, en la cual podríamos tener una variable que avanzaba en cuanto a la categoría y en cuanto a los valores que tomaba dentro de la muestra que podríamos haber tenido. Como por ejemplo, el ejemplo, lo que veíamos en clase, que era el nivel de educación, que avanzaba el nivel de educación y al mismo tiempo avanzaban los valores que tenían los valores numéricos. Y la otra opción que teníamos también era una variable dependiente categórica, pero no ordenada, sino una variable dependiente categórica sin más, como por ejemplo lo que habíamos visto en este caso de los tipos de pesca. No hay ningún tipo de orden en cuanto a la elección, solamente son diferentes opciones que se tienen. Entonces, esos fueron todos los casos que hemos visto de momento. Ya lo último que vamos a ver es entrando una vez más en las variables continuas, que es de hecho con el tipo de variables que se nos enseña en fundamentos de econometría. Ahora vamos a ver truncamiento y censura. Es decir, vamos a trabajar con nuestra muestra, pero digamos que con una muestra incompleta o una muestra que se encuentra acotada. En este caso, mm, se puede ver o se puede abordar el truncamiento y censura desde diferentes perspectivas y puede ser entendido diferente. Sin embargo, para lo que estamos viendo en el curso, lo voy a poner por acá en pantalla, deberíamos de quedarnos con lo que estoy resaltando por acá de amarillo para cada caso. En el caso de censura, que de hecho es la definición que nos coloca el profesor dentro del material y próximamente en el libro que va a publicar. En el caso de censura, o mejor dicho, primero en el caso de truncamiento, tenemos que una variable se encuentra truncada si es que no existen valores de ellas en un rango, normalmente en sus colas. Entonces, como vemos por acá, no existen valores. De hecho, si es que hacemos un histograma de los datos que tenemos por acá que forman esta densidad, no vamos a tener ningún valor por acá por la cola abajo. Probablemente tengamos una distribución en forma campanada incompleta. Pero ¿qué es lo que ocurre con el caso de los datos censurados? Como se ve por acá, a diferencia del caso truncado, en el cual hacíamos esta restricción y para abajo no teníamos, o para arriba también podría ser, no teníamos valores, en el caso de la censura sí tenemos valores, pero tenemos una acumulación de valores. ¿Qué es lo que nos dice por acá? A diferencia del caso de truncamiento, en donde las observaciones de y no existen para y menor a, con datos censurados la variable y toma un valor fijo, ¿ok? Entonces, ojo que lo que teníamos en datos o en la parte de truncamiento eran datos que no existían. Entonces acá lo puedo poner incluso entre paréntesis, no existen. Pero para el caso de censura, sí existen, ¿no? Y de hecho toman un valor fijo. Lo voy a poner como tal, valor fijo. Entonces, teniendo en cuenta esta primera, bueno, eso no, esta primera parte, creo que ya podríamos ir empezando con la práctica dirigida y ver qué es lo que nos presenta. Me dice, por cierto, cualquier duda, consulta, pueden levantar la mano o pueden escribirme por chat y conforme yo vaya viendo los mensajes, voy atendiendo las dudas. De preferencia, pueden encender sus micros para poder fomentar la discusión en caso de que se dé. Entonces, lo que me dice por acá es, utilice para este ejercicio la base de datos MROS tomada de MROS 1987, que bueno, es una investigación en este caso, que cuenta con información sobre la participación laboral de mujeres casadas en Estados Unidos, ¿ok? Ojo con eso, entonces, información sobre la participación laboral de mujeres, es nuestra muestra, mujeres casadas en Estados Unidos. Se desea estimar la relación entre el número de horas trabajadas al año, ¿ok? La cual es una variable continua, pero censurada, y una serie de variables explicativas. De por sí,
este ejemplo ya me está diciendo cuál es el modelo que voy a utilizar. O sea, digamos que me ha hecho un spoiler y me ha dicho que la variable que tenemos por acá es una variable censurada. Pero vamos a probar ambos casos. Vamos a probar el caso de truncamiento y el caso de censura. Y vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos, la significancia y cómo es que modelamos para cada uno de estos dos casos que tenemos por acá. Ok, entonces podemos ir a Stata. Lo tenemos por acá. Y abrimos nuestro do file. Voy a descargar el do file que les he puesto acá en Paideia. Y también la base de datos. Ok, entonces tengo el do file por acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Voy a crear uno nuevo para ir pegando. Y pues la base de datos, que en este caso es esta. Esperen, bueno, ya lo tengo descargado, así que voy a copiar la otra. Ya. Entonces copio mi directorio para poder leer la base de datos. Y lo coloco por acá. Al mismo tiempo voy a abrir mi stata que se encuentra acá. A ver qué me dice acá. Es que falta poner acá el CD. CD y pongo a continuación el directorio y listo. Parece que ya lo he leído. Y continuamos, ¿no? Entonces, ¿qué más tendríamos que colocar por acá? O hacer lo que nos dice que es, a ver, ya. Leer la base de datos, mros. Entonces vamos a stata y vamos a leer nuestra base de datos. Use mros.eta, clear para limpiar todo aquello que se encuentre precargado. Listo, hemos leído la base de datos. ¿Qué sería esta que tenemos por acá? Rápidamente vemos que parece que está conformado principalmente por continuas, pero de ahí vemos que hay algunas dummies, como por ejemplo esta variable. Probablemente esta de acá sea una categórica, esta de acá es otra dummy, esta es una variable continua, me imagino, esta de acá también. Y en realidad tenemos gran variedad de datos, de variables con diferentes calificaciones o clasificaciones para cada una de ellas. Así que ya hemos visto rápidamente, para poder asegurarnos podríamos hacer un análisis descriptivo, que es como siempre empezamos a hacer nuestro análisis antes de ir como tal al modelamiento. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables? Voy a copiarlas y voy a pegarlas para tenerlas bien claras. Listo. Tenemos hours, que son las trabajadas, educ, años de escolaridad, NWIFE, que es el ingreso de la familia, sin contar el de la esposa, experiencia al cuadrado, edad, si es que tiene niños menores de 6 años y si es que tiene niños entre 6 a 18 años. ¿Ok? Entonces, estas son nuestras variables. Variable dependiente, incluso vamos a separarlas. Esta es la variable dependiente y lo podemos tratar así. Variable dependiente. Lo que teníamos eran las horas trabajadas, ¿no? Pero ojo que la muestra es de mujeres casadas en Estados Unidos. Listo. Y luego tenemos nuestras variables explicativas, que son todas las que estoy colocando por aquí. Y lo voy a mover un poco más allá. Listo, entonces tenemos variable dependiente y variables explicativas con las que vamos a trabajar de momento. Para saber si es que vamos a trabajar con sensor de truncamiento, lo importante es ver cómo se encuentra nuestra variable dependiente. Entonces, si por ejemplo colocamos tab hours, podríamos tener una primera lectura de la variable. Entonces, a ver, ¿se está grabando? Sí. Entonces, vemos por acá los valores que toma para cuántas repeticiones hay por cada valor. Pero si es que llegamos arriba, vemos que hay una mayor frecuencia en este valor, 0, que es un valor fijo en este caso. Entonces, si queremos hacer un análisis o una visualización mucho más precisa, podríamos ver tal vez un histogram. Histogram y ponemos la variable dependiente, leemos o corremos esta línea, esperamos que cargue y vemos este resultado, que es un resultado similar al que habíamos visto inicialmente en el documento que compartí, que es este de acá. Datos censurados. Entonces tenemos acá un valor fijo para y menor que a en este caso. Y como tal, tenemos esta, ¿no? Esta es la misma situación. De hecho, pareciera que fuera, bueno, parece que son datos bastante similares. Tenemos datos fijos por acá y una gran acumulación de estos datos y lo mismo para este caso.
Pero, ¿de qué forma es que vamos a hacer nosotros un truncamiento? Porque es lo que estamos haciendo en esta PD. Estamos trabajando con truncamiento y censura. El truncamiento lo vamos a hacer eliminando estos datos, eliminando los datos menores o los datos que comprenden el valor de cero para abajo, menor o igual que cero. Entonces vamos a eliminar todos esos datos y así es como vamos a hacer el truncamiento y vamos a ver si es realmente lo correcto. Ojo que el método que utilicemos depende mucho de la investigación que estemos haciendo. Por ejemplo, veía que en las clases el profesor había utilizado un ejemplo en el cual tenía ingresos totales, pero no existían datos, es decir, habían datos que estaban truncados para los ingresos. Pero esa investigación me parece que era para ingresos totales, sin distinción alguna entre calificación formal e informal. Y o sea, esa regresión que he hecho podría cambiar en el caso de que solamente se quiera hacer una investigación en la cual se quieran ver los determinantes, por ejemplo, de los salarios formales privados. Ahí cambia, entonces ya no existe esta situación porque si hablamos de salarios formales privados, sí o sí, el valor mínimo que va a tomar nuestra muestra va a ser, en este caso, 1025 si no me equivoco, que es el nuevo salario. Sí, es 1025 y o sea, no tendría por qué haber valores por debajo, ¿no? En este caso, ya. Entonces, depende, como les digo, depende mucho de la investigación que vayan a realizar, cuál es la muestra que quieran analizar, el tipo de método que vayan a elegir finalmente. Por acá, yo he colocado otras definiciones que pues, no coinciden con lo que tenemos nosotros acá en clase con el profesor, porque en este caso, bueno, son definiciones sacadas de otro curso y probablemente por allí lo vayan a ver. No lo toman en cuenta de momento, solamente sepan que por ahí censurado y truncado lo definen de otra manera. Se los comento brevemente para que sepan cuál es la situación. En este caso, censurado es cuando la variable dependiente toma valores, bueno, se dice que la variable dependiente está censurada cuando tenemos valores para todas las variables explicativas de la muestra de estudio, ¿ok? Entonces quiere decir que hay valores para la variable dependiente y las variables independientes. Pero el caso de truncamiento me dice que la variable dependiente está truncada cuando los valores para las explicativas solo los tenemos para la parte donde y no está censurada, ¿ok? En otras palabras, a diferencia del punto anterior, no tenemos todas las observaciones para y x. De hecho que se parecen, son definiciones bastante afines, probablemente con diferentes interpretaciones, porque en el caso de esta interpretación que no está subrayada, introducimos lo que son las variables explicativas, pero dentro de lo que estamos viendo nosotros, según las definiciones del profesor, solamente tenemos en cuenta cuáles son los valores que tiene nuestra variable dependiente, ¿ok? Pero acá tienen la otra definición, de hecho son bastante similares, digamos, con ligeros retoques, lo pueden ver por acá y hacer las comparaciones en este caso. Finalmente, en truncamiento, tenemos que sí o sí, que no existe, no tenemos todas las observaciones para y y x. Pero para el caso de censura, en este caso nos dice que tenemos, bueno, se dice que la dependencia está censurada cuando tenemos valores para todas las variables explicativas de la muestra de estudio, pero para la variable resultado, un subgrupo de la muestra, el valor y, no puede estar por encima o debajo. Entonces, censurada por la izquierda, censurada por la derecha para cada uno de los casos. ¿Ok? Entonces continuamos ya con el ejercicio que estábamos viendo. Acá tenemos esta acumulación alrededor de cero, lo cual ya nos está de alguna forma diciendo que la forma en que queremos modelar, asumiendo que nuestra muestra de estudio y nuestra muestra de interés es exactamente toda la que tenemos, en este caso con nosotros, que es de esta base de datos. Así que vamos a hacer las primeras regresiones que nos piden. ¿Qué es lo primero? Vamos a la PD. Estime por MCO el efecto sobre el número de horas trabajadas al año del ingreso del esposo, la educación, la experiencia laboral, cuadrática, edad, tenencia de hijos menores y mayores, para la muestra de mujeres que trabaja y para toda la muestra. Ok, entonces, una estimación simple, digamos, una estimación por MCO. ¿Cuál es el comando que hemos usado por acá? Ya, voy a copiar toda esta parte. Ok, entonces hacemos la estimación por MCO utilizando el comando regress, que sería esta de acá.
Ya, hay una variable que no está creada, que la creamos por acá arriba, me parece, sí. Listo, vamos a crear esta otra variable que sería, en este caso, me parece que debe ser el ingreso del esposo, ¿no? Ya. Entonces, hemos creado esa variable, hacemos la regresión con la muestra total y guardamos nuestra regresión, guardamos nuestros resultados. Y por lo tanto, acá tenemos una primera interpretación en la cual tenemos un coeficiente positivo y podríamos decir que un año más de educación aumenta en 32 unidades o en 32 horas, las horas total trabajadas al año, me parece que era. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido si es que le queremos buscar el sentido. Porque más educación implica más horas de trabajo, porque cuando uno tiene más educación suele tener mayores retornos, es decir, suele tener mayores ingresos conforme hay más años de educación. De hecho, pasar de tener un pregrado a tener una maestría implica también un gran cambio en cuanto a los ingresos. Por lo tanto, si es que hay mayores ingresos, probablemente también haya una mayor propensión a querer trabajar más horas para poder recibir un mayor ingreso como tal, ¿no? Puede ser cuestionado, probablemente pueda ser al revés, puede ser al revés en el que como tienes más o como te pagan más por hora, trabajas menos, pero creo que usualmente lo que ocurre es que sueles trabajar más, de hecho. ¿Ok? Entonces, tenemos esta situación, que es una variable, de hecho, que es significativa. Tiene sentido económico también, digamos, el resultado que nos sale. Y lo mismo podríamos hacer una interpretación similar para todos los demás casos que tenemos y en aquellos que sean significativos. Por ejemplo, en el caso de experiencia, creo que el análisis es bastante similar, pero parece que tiene un mayor impacto que el caso de educación. Luego, en el caso de edad, también, o sea, conforme aumenta la edad, uno trabaja menos, a lo mejor o a lo peor contradice un poco de lo que estamos viendo, porque más educación también es relativamente más edad y digamos que también es más experiencia. ¿Ok? Bueno, este es el resultado que nos sale. En el caso de educación o en el caso de edad, o los valores son mucho más largos, es decir, de hecho podemos verlo por acá, tab age, va hasta 60 y me parece que en educación muy probablemente no llegue hasta tanto, llega hasta 17, es por eso que probablemente se vea esa distorsión. ¿Qué más teníamos por acá? Educación, experiencia, ya basta 45. Entonces el caso de educación o el caso de la edad tiene muchos más valores y por eso es que también podríamos ver esa distorsión en cuanto a los resultados. Y la otra opción que tenemos para estimar es, en este caso, restringiendo nuestra muestra de manera manual, digamos, y haciendo la misma estimación. Pero acá hay un problema, que cuando nosotros hacemos o cuando nosotros sabemos que estamos en un escenario de censura y truncamiento, consideramos un coeficiente adicional, y en este caso es la inversa del ratio de Mills. Por lo tanto, si es que estamos haciendo un regrés como tal, como se ve en este caso, y acotando solamente, oye, solamente hay que trabajar con las horas mayores a cero, entonces estaríamos cometiendo un error en el caso de que fuera truncado, porque estamos omitiendo este ratio. ¿Y qué pasa cuando omitimos este ratio? En este caso, dentro de nuestra regresión, podríamos tener unos resultados que sean inconsistentes y además sesgados. ¿Por qué por qué sesgo por variable omitida, digamos en este caso? Además, tampoco es correcto hacer una estimación por MCO. ¿Por qué? Porque cuando añadimos el ratio, o esta inversa del ratio de Mills, y cuando modificamos el modelo que estamos estimando, la ecuación con la que vayamos a trabajar, nuestro sistema deja de ser lineal y de hecho pasa a ser un sistema cuadrático. O bueno, nuestra ecuación pasa a ser, nuestra relación pasa a ser cuadrática, deja de ser lineal. Creo que lo tenemos por acá. Déjame que lo busque para mostrarlo rápidamente. Sí, por ejemplo, esta no es una relación lineal para nada. Y de hecho, ¿cómo sabemos que no es lineal? Porque podemos ver acá cuáles son nuestras variables. Por acá tenemos una X y acá tenemos otra X que está también en este lado. Probablemente el resultado que tengamos vaya a depender de X, probablemente. Y en este caso no es una relación lineal para nada, no es una relación lineal como una de estas, ¿no? Entonces, no estaría bien en este caso hacer una estimación
solamente se da por MCO. ¿Por qué tenemos ese problema? ¿No? Que estamos omitiendo alguna variable, que es en este caso la inversa del ratio de Mills, y además no estaríamos probablemente con una relación lineal, y por eso es que vamos a probar ahora las alternativas, sea cual sea el caso, para truncamiento y censura, que de hecho ya sabemos que es censura, pero vamos a ver cómo es que podríamos acoplarlo a una situación de truncamiento y si es que realmente se termina acoplando bien lo que vamos a hacer por acá. Ok, entonces, estas son las estimaciones, las tengo guardadas por acá. Aparentemente, ¿cuál es? Bueno, 753, en este caso, 428 es la que tiene esta restricción. 428, bueno, tenemos acá una variable más significativa y acá dos más, y puede salirnos significativa. No necesariamente implica que esté bien hecha la relación. De hecho, pueden haber muchas estimaciones que hagamos que salgan significativas, pero algunas incluso ni siquiera pueden tener sentido económico. Y puede ser que digamos que es nada más que algún tipo de coincidencia que nos sale. ¿Ok? En este caso, sí tenía sentido económico, pero detrás o el fondo, o al fondo nosotros ya sabemos que no es la forma correcta de trabajarlo, sobre todo porque hemos visto este histograma en el cual acotábamos los valores o observábamos los valores de una mejor manera y veíamos una gran acumulación en esta cola izquierda. Entonces vamos con la parte B, que es lo que me hice por acá. Estima a partir de un modelo Tobit el modelo presentado en 3A con los comandos trunreg y Tobit. Eh, interprete. Ok. Mm, ya. Voy a copiar lo que me hice por acá. Ya. Truncado. Y por acá está el modelo censurado. Y finalmente vamos a hacer las comparaciones. Voy a copiar esto acá también para tenerlo claro. Ya, entonces, ¿qué era lo que habíamos visto en el caso de truncado? Voy a copiar literalmente lo que el profesor nos pone por acá. Truncado esta parte y censurado esta parte de acá. Mm, Listo, entonces truncado. Una variable se encuentra truncada si no existen valores de ellas de un rango, normalmente sus colas. Entonces, nosotros estamos haciendo el truncamiento de tal forma que estamos eliminando los valores que sean menores o iguales que 0. Utilizamos el comando trunreg, ponemos lo mismo que habíamos puesto anteriormente, toda la regresión, y en este caso, este LL hace referencia a los valores o a la acotación que estamos haciendo de valores. ¿Cómo podemos saberlo? Podemos poner acá gel, trunreg, y nos va a salir esa opción, ¿no? LL dice truncamiento por la izquierda de la variable o límite, ¿no? Entonces si ponemos UL, sería el truncamiento por la derecha. Ya creo que eso es lo que deberíamos de saber sobre el comando. Hay más opciones acá que pueden investigar si es que les llama la atención o quieren saber más sobre la regresión. Así que vamos a hacer la regresión en este caso mm, y lo vamos a guardar. Listo, como ven, utilizo un método acá de máxima verosimilitud. De hecho, acá se ve que está haciendo las iteraciones y finalmente la iteración que converge es la tercera. Y vemos lo que les comentaba también. Había una variable que se encontraba omitida anteriormente, que era este sigma. ¿Ok? Entonces esta variable omitida, que es la inversa del ratio de Mills, ya se encuentra acá incluida. Está como si fuera una variable más. Pero los resultados en este caso no nos salen significativos. De hecho, incluso vemos una relación que es diferente a la anterior. Y parece que los estimadores carecen de significancia. ¿A qué se debe esto? A que el truncamiento que estamos haciendo acá puede ser que sea un poco forzado, porque ya habíamos visto que en los datos, o sea, o la dependiente se distribuía o se acoplaba un modelo de censura, pero si nosotros quisiéramos eliminar como tal o que no existan los valores, pues en este caso colocamos la parte o la opción que tenemos por acá para el truncamiento, esta de acá, y en este caso estamos borrando, ¿no? Se encuentra truncada si no existen valores de ellas en un rango, normalmente en sus colas. Ok, entonces debajo no existen valores y nos quedamos con esto, y es el resultado que nos sale.
¿Qué más tenemos? Bueno, este acá no lo vamos a correr porque sería truncamiento por la derecha, que si quieren podemos hacerlo incluso, ¿no? Si ponemos por acá tab hours, podríamos truncar a partir de, digamos, a partir de 2000 y borramos los valores que se encuentran por encima. A ver, algún resultado saldrá, ¿no? Un resultado que, o sea, ¿cuál es el sentido de decir que no existen los valores si nosotros queremos analizar toda la muestra que tenemos? Entonces, no hay mucho sentido de momento, nosotros queremos analizar toda la muestra, pero dependiendo, ¿no? Dependiendo de la investigación que vayan a hacer y también de la muestra con la que ustedes se encuentren. Ya. Esto de acá solamente fue un adicional, lo voy a borrar. Y luego tenemos por acá el modelo censurado, que bueno, nos dice, a diferencia del caso de truncamiento, en donde las observaciones no existen para tal, acá sí existen y toman un valor fijo, que es el caso que tenemos nosotros, que toma un valor fijo, que el valor fijo es cero. Entonces vamos a poner cuál es este valor fijo en este caso, y de hecho podemos ver el comando help tobit, y nos sale por acá, es diferente, ¿no? A lo que habíamos visto anteriormente, que habíamos hecho help trunc. A ver, help trunc nos dice LL, truncamiento por la izquierda de la variable o el límite. ¿Y qué nos sale por acá? Bueno, la censura por la izquierda de la variable o el límite. Entonces, reconoce que estamos trabajando con un tobit o con un truncamiento, o mejor dicho, con una censura y con un truncamiento. Y pues esta es la opción que tenemos en este caso, LL, UL. De hecho, se ven que son opciones parecidas, pues es que también los temas que trabajan de manera conjunta. Entonces, corremos este comando. Tenemos lo mismo, solamente hemos cambiado acá tobit. Y vemos que la estimación mejora mucho, ¿no? En este caso tenemos significancia, una mejor significancia al 1% para el caso de educación, eh, para la variable educación sobre horas. Me parece que es menor el coeficiente, no estoy seguro, ahora lo vamos a comparar, pero lo importante en este caso es significancia, ¿no? Y en este caso también trabajamos con un método de máxima reversibilidad. ¿Y por qué no tenemos por acá una variable adicional que sea el inversal ratio de Mills? Porque no es incluida como una variable adicional como tal, sino es incluida como una variable que tiene un efecto o que afecta a cada una de ellas. De hecho, lo podemos ver por acá. Estamos en el modelo Tobit. Hicimos el modelo que estimamos. A ver, déjame que lo encuentre. Ya. Vemos que acá en este caso la relación cambia de alguna forma porque tenemos una multiplicación, a diferencia del caso de truncamiento en que solamente teníamos este resultado, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos por acá la varianza o la variabilidad de nuestra variable dependiente y que debería de estar ajustada mejor para esta estimación, para esta segunda estimación que estamos haciendo del caso censurado. Los coeficientes también deberían de cambiar probablemente vayan a cambiar en mayor magnitud que el anterior caso. De hecho, ya hemos visto que la significancia cambia. Lo que vamos a hacer finalmente es comparar todos los resultados, ¿no? Entonces vamos a guardar esto, guardamos esto acá también y en este caso guardamos esto. Entonces vamos a copiar y vamos, bueno, acá ya está el comando, ¿no? Table LOL. Vamos a ver qué es lo que sale. Ya. Voy a ponerle para ver la significancia. Bueno, acá podríamos ver las desviaciones, pero si quiero ver solamente la significancia, voy a ponerle star. Listo. Entonces, ¿qué vemos en la significancia en estos casos que tenemos acá finalmente? Mm, Parece que hay relativamente volatilidad entre variables. Por ejemplo, para la primera variable de educación, parece que es volátil la significancia comparando entre los distintos modelos que tenemos. Para el caso censurado tenemos la mejor significancia. Y en general, la mayoría de variables salen significativas y con una mayor o una menor significancia o mayor confianza, en este caso para el caso de censura. Hace sentido porque por lo que habíamos visto ya anteriormente, que teníamos como tal una variable dependiente que debería de ser atendida como, con un modelo de censura. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Calcula el efecto marginal de un año más de educación sobre la variable latente, el número de trabajadas, el número de horas trabajadas cuando estas están entre 20 y 40. Es lo mismo que hemos visto hasta ahora, de hecho es similar a lo que han hecho
en su PD, quería en la PC. En este caso vamos a recuperar la estimación restore sensu, y pues calculamos los efectos marginales de la misma forma con este comando de dxt, de la varianza, de la tasa de cambio o de la derivada, digamos, de la variable dependiente respecto a la variable independiente, y este asterisco hace referencia a que estamos seleccionando todas las variables. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo, en este caso utilizamos el comando margin para ver los efectos marginales. Luego también por acá vemos los efectos marginales y podemos predecir sobre ciertos valores, e incluso podríamos hacer diferentes tipos de combinaciones, ¿no? Sobre el número de otras bajadas entre 1040 y 2080, y así sucesivamente podríamos ir cambiando estos valores para ver diferentes comparaciones. ¿Qué es esto de acá? Bueno, esos son comparando los resultados que tenemos. De hecho, vamos a hacer para cada uno de los casos. Para el caso censurado, recuperamos y vemos los resultados. Y acá me dice, los resultados son iguales a los coeficientes del TOBID estimado. Sí, acá teníamos 87, recuerdo. Y teníamos menos 15 también. A ver, menos 15, sí. Acá tenemos 131. Sí, tenemos el mismo resultado para todos los casos. Pero me parece que acá ya va a ir cambiando, porque sí, acá estamos trabajando con restricciones diferentes en cuanto a los resultados que tenemos dentro de nuestra variable dependiente. En este caso estamos eliminando todos los valores, bueno, según lo que dice acá, ¿no? Horas trabajadas, horas mayores a 0, se asume que y está entre 0 y el infinito. Ok. Entonces si pusiéramos en vez de 0, hay que poner -1. No sé si va a correr, pero imaginaría que sea lo mismo. Ya, sí, no hay cambio alguno. Ok. Y luego el último caso es este, ¿no? Que también hacemos la estimación y obtenemos el mismo resultado. ¿Qué tenemos acá? Otro cambio, porque estamos trabajando con diferentes horas trabajadas. Estamos trabajando entre 1040 y 2080, es decir, estamos acotando el resultado. Ojo que la variable dependiente que tenemos por acá es una variable dependiente que es continua. No estamos trabajando con una variable dependiente que sea binaria. Por lo tanto, no estamos viendo como tal la probabilidad que habíamos visto cuando trabajábamos con variables dependientes binarias, en las cuales teníamos una situación de éxito y una situación que era la situación de fracaso, digámoslo entre comillas. ¿Sí? Entonces acá, en census not found. Ya, y luego es solamente esta es la comparación de cada uno de los coeficientes que tenemos, y podríamos ir viendo la significancia también en cada uno de los casos. ¿Ok? Y esta parte de acá se la vamos a pasar en escrito. En este caso, estereocesticidad sí podría generar un problema sobre la estimación. Si no me equivoco, es que genera sesgo de inconsistencia. Y bueno, en este caso, solución de esquina no creo que esto hayan visto en clase, pero ya o sea, eso acá se lo vamos a pasar escrito en un documento. ¿Y cuál es la diferencia entre truncamiento y censura? Ya lo hemos visto al inicio. De hecho, ya ya lo han visto en clase también con el profesor, y espero que haya quedado mejor aterrizado ahora en esta sesión. Ok, entonces dejo de grabar. ¿Dónde está?